Hermanos, acabamos de ver un resumen de lo que la Biblia enseña sobre los dones y ahora queremos ver pues el gran debate, ¿verdad? Si son todos los dones vigentes para hoy. Entonces, quiero hablar de la cesación del apostolado. Y para contemplar esto, pues vamos a notar primero que sí es un don, o sea, ser apóstol es un don. El apóstol es un don que Cristo daba a la iglesia. ¿Te acuerdas de Efesios 4? ¿Te acuerdas de 1 Corintios 12, 14? Dio primero apóstoles. Y para ser apóstol, sí había requisitos. En el libro de Hechos, cuando están contemplando reemplazar a Judas Iscariote, dice así: varones y hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló, buen versículo sobre inspiración, antes por la boca de David, acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y que era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo. Y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sella hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces, tenemos los requisitos. El primero es que tenía que haber estado entre los demás apóstoles. Tenía que ser un miembro de los discípulos de Jesús. Luego dice todo el tiempo, eh, comenzando desde Juan el Bautista hasta el día en que fue eh, recibido. Entonces, tenía que ser compañero todo el ministerio. Desde los meros inicios tiene que haberlo visto todo. Y el tercer requisito es que sea un testigo de la resurrección, es decir, alguien que vio la resurrección y puede testificar: yo lo vi resucitado. ¿Okay? Hay requisitos para ser apóstol. Y la pregunta es, de las personas hoy en día, ¿quién se califica? ¿Quién hoy fue miembro de los discípulos, compañero, todo el tiempo y lo vio resucitado? ¿Sabes qué? Eso sí está claro, ¿no? Nadie. Entonces, el apostolado es un don y nadie cumple los requisitos para ser apóstol. Entonces, hermanos, yo creo que es claro que un don ha cesado. Pero alguien va a preguntar, ok, ¿y Pablo? Bueno, Pablo mismo dice, y el último de todos, y está hablando de qué en 1 Corintios 15, está hablando de la resurrección que apareció a Cefas, y apareció a los 11, y apareció, y así. Y el último de todos, como a un abortivo, nacido fuera del tiempo normal. Es lo que esta palabra que se refiere, me apareció a mí. Entonces, Pablo dice, con el tercer requisito cumplo, porque es necesito ser testigo de la resurrección. Y él mismo dice que él es una excepción. Entonces, ¿cómo sabremos? Si alguien más dice, pues yo también soy excepción. ¿Qué? ¿Lo viste? Y aparte, puedes decir con Pablo que tú puedas hacer cualquier milagro. Si tú no puedes hacer cualquier milagro, tú no puedes llamarte apóstol. Pablo indica que
él podría mostrar su apostolado con milagros. Entonces, si tú no puedes hacer esto, no me digas que eres apóstol. Entonces, el apostolado era para la primera generación. ¿Y por qué pongo aquí Efesios 2:20? Dice que eh, en la fundación de la iglesia, los apóstoles y los profetas, curioso, pero vamos a quedarnos ahorita con los apóstoles, tenían una tarea única y era poner el fundamento. Dice así Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificada, la familia de Dios es edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y esto entiendo como ellos fundaron. Cristo es la simiente, Cristo es la piedra principal. Pero ¿quién puso, quién cavó, quién escarbó la zanja y quién puso a Cristo como que la base de todo? Pues los apóstoles y los profetas fueron los que Dios usó para fundar. Entonces, ¿cuántos fundamentos hay? ¿Cuántas veces tienes que fundar? Los apóstoles, y el versículo dice profetas, tenían esa tarea de echar el fundamento. Entonces, para mí, el apostolado ha cesado. Y aquí va la lógica. Si un don ha cesado, ¿será posible que otros, o nada más un don? Pues me parece que por lo menos tenemos una categoría de que algunos dones eran para un tiempo específico, para personas específicas, con funciones específicas. En el caso de los apóstoles, poner el fundamento. ¿Okay? Entonces, hay dones para el primer siglo nada más. Y si hablamos de la sanación, lo que podemos detectar es que en el ministerio de los apóstoles, Pedro sanaba, Pablo sanaba. Por ejemplo, Hechos 9. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro, se incorporó. Pedro sanó a una muerta, ¿verdad? A una mujer difunta. Pablo, llamando a Eutico, que estaba sentado en la ventana, un joven llamado así, rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente. Ya ves que el sermón largo es bíblico, ¿verdad? Es paulina la enseñanza larga. Vencido de sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Y Pablo levantó a los muertos. Los milagros de los apóstoles eran totales, eran completos, eran instantáneos, eran visibles y testificables, eran públicos. Entonces, ¿están haciendo eso hoy? Y esto lo digo con toda sinceridad. Mi suegra lleva 15 años en una silla de ruedas. Su garganta está perforada. Eh, tiene muchos problemas físicos. Pablo o Pedro, algún apóstol, podría sanar totalmente, instantáneamente y de manera pública a mi suegra, si fuera la voluntad de Dios. Entonces, si tú dices que tiene el don de sanar, pago tu boleto a Chicago a que sanes a mi suegra. ¿Sabes qué? No están aceptando mi oferta. Le dicen a mi suegra, no, es que tú no tienes fe. Tiene más fe que Dorcas, quien había muerto. Tiene más fe que Eutico, el joven, que había muerto. Entonces, pues quieren echarle a ella la culpa. Pero es muy injusto esto. Entonces, vamos a notar esto. En segunda a los Corintios, dice Pablo, para que la grandeza
de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Pablo mismo tenía alguna deficiencia, algún defecto físico, llamémoslo una enfermedad. Y él mismo no pudo sanarse a sí mismo. Y al final de su ministerio, dice Pablo, Erasto se quedó en Corinto, a Trófimo dejé en Mileto enfermo. ¿No lo sanó? ¿Ok? Qué curioso. Y es más, en el inicio, Pedro pasa por la calle y su sombra cae sobre alguien, o le dan un pañuelo, le dan algo y con eso van y tocan y la persona se sana. Pero lo que Pablo hace con Timoteo no es mandarle un pañuelo, no es sanarle a la distancia, es decir, mira, parece que has estado tomando agua sin purificarla, sin meter el alcohol para purificar y matar los microbios. Ya no bebas agua eh, no purificada, sino usa un poco de vino. ¿Dónde? Pues en tu agua, por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. Pero Pablo no sana a Timoteo. Entonces, en el principio de Hechos, sanación, milagros, resucitar muertos es común, pero para el final de Hechos es raro o inexistente. No hay relatos. Entonces el patrón es que menguó el uso de este don y al final parece que desapareció. Y vemos eso también, la prioridad de la predicación. Al ponerse el sol, esto es Lucas 4, 40-43, todos los que tenían enfermos y de diversas enfermedades los traían a él y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. También salían demonios de muchos y dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, es decir, apartado, el monte, diríamos. Y la gente le buscaba. Y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Ahora, yo conocí a un hermano en Tuxtla Gutiérrez, cuyo papá tenía bien poca instrucción, bien poca formación teológica. De hecho, su hijo, ya con 45 años en el ministerio, nos dijo, mañana voy a tener mi primera clase de Biblia. Mañana voy a tener mi primera pues, instrucción formal con nosotros. Su papá iba a los pueblos, a la montaña, y me cuentan que él oraba y Dios sanaba a las personas, hizo mucho, Dios hizo milagros. Y yo no cuestiono esto, pero este abuelo que ya está con el Señor se dio cuenta, Dios me está usando mucho para sanar, pero no reciben al Señor. Y un día dijo, ¿sabes qué? Ya no voy a hacer eso. Voy a enfocarme en la predicación del Evangelio. Porque vienen por las cosas extraordinarias, los milagros que Dios está haciendo, pero no quieren. Y él mismo, sin ninguna enseñanza exterior, se dio cuenta, pues lo principal es la predicación de la palabra, la predicación. Entonces, si alguien tiene tal ministerio y si su prioridad no es exponer y predicar la palabra de Dios, algo anda desequilibrado en su ministerio. Entonces, eh, vemos entonces en el ministerio de Jesús que su prioridad fue la predicación. ¿Ok?
¿Qué tal lo de las lenguas? Pues en Hechos capítulo 2 versículo 6 descubrimos que cada uno les oía hablar en su propio idioma, su propia lengua. La palabra lengua también quiere decir idioma. Yo pienso en mis vecinos africanos. Tú puedes hablarles en francés, tal vez entienden. Muchos entienden español, algunos incluso hablarían inglés, pero su lengua es el idioma de la tribu, es Fang. Y entonces con los mixtecos, con los totonacos, con los tenecos, náhuatl, si ellos te escuchan hablar en su propia lengua, ¿a qué se refiere? Se refiere a su idioma. Entonces, en Hechos capítulo 2 los oyentes escucharon el Evangelio en el día de Pentecostés en su idioma materno, nativo. Y esto es lo que les llamó la atención. ¿Cómo puede un Galileo hablar, pues mi idioma siendo yo de otra zona tan lejana que nunca habrá ido? Y es lo que preguntan, ¿no es cierto? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la cual hemos nacido? En la Biblia, lenguas son idiomas en los cuales tú naces. ¿En cuál idioma naciste tú? ¿Será español? Ok, esta es tu lengua, es tu idioma. Versículo siguiente. Somos partos, medos, elamitas, Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frígida, Pamfilia, Egipto, las regiones de África más allá que Sirene. Luego romanos, cretenses, árabes, en nuestras lenguas. ¿Cuál lengua? Egipcio, ¿verdad? Y cada etnia escuchó en su lengua natal, en la que nacimos, las maravillas de Dios. No hay ninguna duda que se refiere a los idiomas. Tu región geográfica tiene su propia lengua. Entonces es un idioma que tú puedes traducir y tú puedes controlar y tú puedes interpretar. Entonces, cuando Pablo dice, si no hay intérprete, el que tenga el don de lenguas calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios está bien, pero en la iglesia no. Y hermanos, yo creo que algo muy paralelo, lo que Pablo señala en versículo 28 ahí es, si viene un predicador de Francia o de Japón y él quiere predicar, bien, alguien puede interpretar. No, pues aquí no tenemos quien hable japonés. ¿Sabes qué? Que no predique, que no hable. Pero es buen predicador y Dios lo usa, pues que Dios lo use, pero donde lo entiendan. Sin intérprete que no predique. Y de hecho, la interpretación de lenguas, pues es un don. Estuvimos en Zacatecas y en el grupo de los Estados Unidos hay americanos que no hablan español. Y hay un hermano que habla español, pero es de Zacatecas. Ahora vive en Nevada. Entonces yo le digo, bueno, dejemos al hermano traducir. O sea, ¿a poco yo como gringo voy a traducir del inglés al español? La verdad, hermanos, él habla español mejor que yo, pero traducir uf, le costó mucho, le costó mucho. Y los hermanos dijeron, no, hermano, ¿por qué no pasas tú a traducir? Interpretar lenguas no es porque hables ambos, eres intérprete. Y menos en la predicación. Si es traducir un sermón, interpretar un sermón, ok, pues sería bueno que Dios te usara, que tuvieras el don. Pienso en hermano Mateo, un fantástico intérprete, ¿verdad? Ok. Y para lenguas hay reglas. Por ejemplo, quisiera que todos vosotros hablases en lenguas, pero más que profetices. Ok. El que habla en estos son los versículos, estos versículos 5.
de capítulo 14, versículo 13. El que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretar. Lo que refleja es que tal vez a alguien hablaba y hablaba pues un idioma sin tal vez él mismo entender de qué decía. Ok, pues si esto era bien, pues que Dios te dé la habilidad de interpretar lo que dijiste, porque si ni entendiste tú, pues ¿cómo nos vas a hacer de bendición? Hágase todo para edificación. Si uno habla en lengua extraña, en otro idioma, sea por dos o máximo tres. Y hermanos, esto sí es práctico. Un misionero viene, es un coreano, y el coreano predica. Y lo traducimos al español, pero como estamos en Guerrero, lo traducimos también al idioma, al dialecto. ¿Ok? Pues ya van tres idiomas. Y a poco un cuarto va a estar, déjame traducirlo también. No, ¿sabes qué? Ya, con tres, ya con tres. Es mucho. Y luego por turno, con orden, tal como dice más adelante. Y con un intérprete. Si no hay intérprete, pues no, cállate. Y las mujeres, pues no tienen la tarea de estar profetizando, de estar predicando. Y luego, pues todo decentemente y con orden. Ahora, uno de los mejores comentaristas en um, Primera a los Corintios es un hermano pentecostal que se llama Gordon Fee. Es F-E-E su apellido, entonces tal vez pienses que sería Fe, pero es Gordon Fee, así lo dice él. Es pentecostal y él apoya el uso moderno, el uso actual de lenguas. Pero dice, mira, en mi grupo pentecostal, si nosotros siguiéramos las reglas puestas en primera a los Corintios 14, más del 90% de lo que pasa en nuestras congregaciones no pasaría. Y esto es una evaluación honesta. A veces poco orden y no tan decente. Entonces, aún en las iglesias, la gran mayoría, me atrevo a decir, de los que hablan en lenguas no siguen las reglas. ¿Será bíblico lo que están haciendo si no siguen las reglas? Y luego, yo creo que también hay una indicación en la Biblia para la cesación, no solamente del apostolado, no solamente de la sanación, porque esto veo, porque parece que desapareció y Pablo ya no sana, ni a Timoteo, ni a Trófimo. Y entonces, en el patrón de los apóstoles y en el texto. ¿En cuál texto? Dice 1 Corintios 13, 8 en adelante. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. Y la ciencia es el mismo verbo que antes, será acabada. Será acabada. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acaba. Ahora, la verdad, yo no creo que la indicación en el texto sea el versículo 10. Porque tenemos aquí el verbo acabarse. 3 veces. Profecías se acabarán. Ciencia se acabará. No vamos a saber nada. ¿Entiendes lo que está pasando aquí? ¿Qué será acabado? Lo que es en parte. Dice Pablo, en parte conocemos, esto es ciencia. Y en parte profetizamos. ¿Ves? Profecías, ciencia. Se acabarán, acabará. En parte conocemos ciencia, en parte profetizamos profecía. Pero lo que es en parte, lo que es parcial, se acabará. La profecía nuestra ahora es profecía parcial, es decir, no completa. Nuestra ciencia, nuestro entendimiento ahora es parcial, ¿no es cierto? ¿A poco tú te lo sabes todo? Tu ciencia, tu conocimiento es parcial.
Y entonces tú declarar la verdad, tu profecía es parcial. Entonces, cuando venga lo perfecto, yo creo que esto se refiere a Jesús. Tú anunciar la palabra, profecía, de manera parcial será acabada, pero no desaparecida. Lo que se va a acabar es el elemento parcial. Ya podrás anunciar plenamente y tu ciencia no será parcial, será plena. Entonces, la profecía y la ciencia se acabarán en plenitud. Lo parcial se convierte en plenitud. Porque a continuación la ilustración es, ahorita era niño, pero yo ya soy varón. Entonces hablaba con un niño, pensaba como un niño y todo eso, pero cuando vine a ser varón, adulto, lo parcial, lo incompleto, lo infantil se acabó, pero no se eliminó, se acabó en que ya no es parcial. Tu profecía es infantil, tu ciencia es infantil, pero cuando venga lo perfecto, tu profecía y tu ciencia será varonil y adulto. Lo que es en parte se acabará. ¿Y las lenguas qué? No, pues no estamos hablando de las lenguas. Estamos hablando de profecías y la ciencia. Y la diferencia es que en versículo 8, las lenguas no serán acabadas cuando venga lo perfecto. Las lenguas, y ahora es otro verbo y es otra voz. La profecía pasiva, voz pasiva, será acabada. La ciencia será acabada. ¿En qué sentido? En su sentido parcial. ¿Y las lenguas qué? Es voz media. Las lenguas se cesarán por sí solas. Ah, con que las lenguas no estarán para ser acabadas en plenitud. No, se van a cesar antes en el camino. Entonces, yo creo que el texto mismo nos da esta diferencia. Lo que estoy marcando en azul es futuro pasivo. Serán acabados. ¿En qué sentido? En plenitud. Y en cuanto a las lenguas es se cesarán por sí solas. Y no, las lenguas no durarán hasta que venga lo perfecto para acabar con este don en perfección. Entonces, yo creo que el texto mismo indica la cesación de esas lenguas. Y en la práctica, el hermano Jason, el doctor Armstrong, dio historia de la iglesia varias veces aquí en la universidad. Su tesina de doctorado fue en cómo los hermanos pentecostales cuentan su propia historia. No la historia de ellos, sino cómo cuentan ellos su historia. Y lo que nos comentó, y la verdad fue sorpresa para mí, los misioneros pentecostales originales dijeron, Dios nos va a dar el don de idiomas. Los misioneros originales pentecostales dijeron, lenguas son idiomas, está claro. Entonces se fueron al campo misionero sin ir a la escuela de idiomas. Y dijeron, Dios nos va a dar el hablar allá. Y no pasó. Y regresaron y dijeron, no pudimos hablar en esos idiomas. Y entonces cambiaron su interpretación y dijeron, no eran lenguas humanas, eran aquellas lenguas angelicales. Ya, por eso, esa lengua angelical hablamos, pero japonés no. Y lo que ellos descubrieron, cambiaron su teología. Tenían bien su teología en cuanto a lengua es idioma, pero pensaban que Dios iba a darles el hablar un idioma sin estudiarlo. Ok, ¿conoces a alguien que hable inglés sin estudiarlo? Pues yo no. Mire, si tú puedes, adelante. No tengo ningún problema. Pero si no, mientras pues estudia. ¿Y por qué los que van,
los que hablan en lenguas van a la escuela de idiomas ahora, pues cambiaron su interpretación, cambiaron qué es el don de lenguas. Entonces, en la práctica y en la historia vemos que eh, ah, esto parece ha pasado. Ahora, vamos con el caso curioso de Corinto, porque esto es más historia. Es el único libro que menciona los dones. Es una carta muy temprana, muy temprana. Entonces, algunos tienen el don, no todos, no todos. Y cesó de ser eh, un problema. ¿Y por qué lo digo? Hay una carta de parte de Clemente a los Corintios, unos 50 años después de Primeros Corintios. ¿Okay? Y en su carta, Clemente tiene 13,000 palabras, como Primeros Corintios tiene 9,000. La carta de Clemente a los Corintios es más larga. Y es claro que Clemente tiene primero a los Corintios, tiene segundo a los Corintios. Él menciona las cartas paulinas en su carta. Entonces, él regaña a los Corintios por sus divisiones. Él usa la ilustración del cuerpo. Él exhorta a amar tomando las frases de primera a los Corintios, capítulo 13. Pero nunca menciona lenguas ni dones. Entonces, 50 años más tarde, la iglesia en Corinto no ha cambiado. Divisiones, problemas, todo eso tiene. Pero Clemente cita primero a los Corintios 13, sin mencionar ni 12 ni 14. Ahora, es curioso. Sí es curioso, porque lenguas ya no son problema. ¿Tú crees que todavía están haciendo lenguas, pero ya lo hacen de manera perfecta? Es una opción. Pero la otra opción es que pues el don de idiomas ya cesó y 50 años después Clemente no tiene que tocar ni el tema. La única mención de dones tiene que ver con Dios nos ha dado inmortalidad, Dios nos ha dado justicia, Dios nos ha dado santificación en ese sentido, pero no en el sentido de dones como habilidad sobrenatural para la edificación del cuerpo. Entonces, esto concuerda, pues, el patrón de los apóstoles, el texto, la práctica, la historia y también el patrón de las épocas milagrosas. Las épocas milagrosas. Hay tres. Pensamos que en toda la Biblia hacían milagros. Ahora, hay muchos momentos cuando Dios hizo milagros en la Biblia. Pero es otra cosa tener a agentes autorizados con poder para hacer milagros. Moisés hizo milagros. Su sucesor también hizo milagros. Moisés y Josué, la primera época milagrosa. La segunda es Elías y Eliseo. Hicieron sus milagros. Pero entre Moisés y Josué, Dios hizo cosas, Dios hizo milagros, pero no por un Moisés como milagrero, ¿verdad? Eliseo y Elías, sí. Entonces lo que tienes es tres profetas, Moisés, Elías, Jesús, en épocas cada 700 años. Y su sucesor o sus sucesores hacían milagros similares. Pero entre Josué y Elías, entre Eliseo y Jesús, ¿okay? Aún la aparición de un ángel era gran cosa para los tiempos de Zacarías. Entonces, la cesación de los idiomas hablados sin haberlos estudiados concuerda con épocas de eventos milagrosos que no duraron mucho tiempo. Entonces, para mí es claro que por lo menos un don ha cesado. Es clarísimo el apostolado.
Y me parece que hay bastante evidencia de que otros dones han cesado. Sanación, lenguas. Y entonces me parece que existe una categoría de dones que se llaman los dones temporales, los dones iniciales, los dones del primer siglo, o los dones que ya han cesado. ¿Okay? Y esta es la pregunta. ¿Es lógico pensar que los dones que han cesado serían las más asociados con los apóstoles? Por ejemplo, la sanación, las lenguas. Pablo dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Okay. Si el apostolado cesó, ¿qué tal los dones, los milagros, los eventos milagrosos, incluso verbal? Ser a la gente para la inspiración de la Biblia. ¿Okay? Eso ha cesado. Entonces, me parece como que muy lógico que sanación y lenguas, dones como milagros, que son muy, pero muy conectados con los apóstoles, podrían ser los mismos milagros o los mismos dones que han cesado. Los apóstoles fueron usados para revelar cosas ocultas, misterios que Dios todavía no había revelado, y otros dones asociados con estos. Por ejemplo, si tú tienes lenguas, interpretación de lenguas va con lenguas. ¿Okay? Entonces, si el apostolado ha cesado, pues la sanación, los milagros, las lenguas y su interpretación serían otros. Y menciono profecía en el sentido técnico. Y aquí quiero pausar un poquito para hablar. El discernimiento de espíritus. ¿Por qué? Porque hay profetas, hay personas dando revelación directa para ciertas iglesias locales. Y hay personas que necesitan poder decir, esto es de Dios o esto es del diablo. De eso era necesario, ¿sabe? Entonces, ¿en qué sentido? ¿En qué sentido? Yo creo que hay un uso técnico y un uso general de esas palabras. Por ejemplo, Dios sigue enviando a sus agentes. Tú eres un enviado. Todo creyente es un enviado. La palabra apóstol quiere decir enviado, ¿no es cierto? Ok. Todavía hay apóstoles, pero no en el sentido técnico. Todos somos enviados. Bien. ¿Hay profetas? Ah, no, como antes no. Como que el don de profecía como antes, dando nueva revelación a nivel global, que es autoridad para toda persona en todo lugar. Así tanto, no. Pero dice Pablo a los Corintios que el mejor don es profetizar. Entonces, en el sentido no técnico, en el sentido general, ¿qué es profetizar? Profetizar es anunciar la palabra. Entonces, en lo personal lo considero de esta manera. Ciertos hermanos, cuando predican, es mucha enseñanza, tienen el don de enseñanza. Otros no son tan buenos para enseñar, pero son buenísimos para exhortar. Es el don de exhortar. Ahora, algunos pueden exhortar a nivel personal. No, hermano, échale ganas, sé fiel, Dios es fiel y te exhortan. Bien. Y hay otros que pueden exhortar una congregación entera en una predicación. Y para mí eso es el sentido no técnico, el sentido general de profetizar. Y todos debemos intentar anunciar verdad. Profetizar es anunciar verdades. De hecho, en el video previo mencioné la música y nunca volví a tocar el tema. Lo toco ahorita. En Primero de Crónicas, ¿se imagina? Primero de Crónicas dice, asimismo, versículo 1. David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jerutún, para que... Espérame, ¿qué dije? Para que profetizasen. ¿Ok? ¿Cómo van Jerutún, Emán y Asaf a profetizar? Escucha, con arpas,
salterios, símbolos. Y el número de ellos, números hombres idóneos para la obra del ministerio fue, y luego da sus nombres. Y menciona varias veces. 6. Todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música en la casa de Jehová con símbolos, salterios, arpas para el ministerio del templo. Y estaban por disposición del rey. Pero el verbo que se usa aquí, por ejemplo, versículo 3, Jerutún, el cual profetizaba con arpa para aclamar y alabar a Jehová. Yo creo que la música es una manera de profetizar. Si tú tienes tu violín, tú tienes tu corno francés, tú tienes tu flauta dulce, y es pura melodía, pero la melodía es espero que todos estén pensando en la letra. ¿Okay? Entonces, si tú estás profetizando con un instrumento musical, tú estás anunciando verdad por medio de la melodía conocida, cuya letra es conocida, y la letra se comunica por medio de esa melodía. Profetiza con la música. Okay, entonces, Pablo dice que todos profeticen. ¿Qué quiere decir? Que todos hablemos y anunciemos la verdad. Entonces, en el sentido no técnico. De hecho, es mi entendimiento de la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría. ¿Tú tienes una duda sobre algún detalle en la Biblia y preguntas a Miguel de la Cruz? Te contesta. Palabra de ciencia. Él sabe. Tú tienes una duda sobre, o sea, tal hermano sabe. ¿Sí? Palabra de ciencia. Tiene mucha ciencia. Ahora, es parcial, pero tiene mucha ciencia. Y otros hermanos tal vez no pueden mencionar los datos, ¿verdad? ¿Cuántos soldados contaron en Números capítulo 26? No me acuerdo, ¿verdad? Okay, la ciencia no tiene, pero la sabiduría. Algunos tienen palabra de ciencia, saben cosas, y otros tienen palabra de sabiduría. Podrían aconsejarte cuál sería la sabia decisión que tomar. Entonces, en este sentido, no es revelación. Pero yo creo que en este sentido, esos dones podrían todavía ser vigentes. Por ejemplo, el de discernir espíritus. Pues no como cuando algunos decían, Dios me está dando palabra, sino hay muchos maestros y muchas enseñanzas y no todo es de Dios. ¿Okay? Entonces, yo distingo mucho entre el sentido técnico de aquel entonces y algún sentido general. Quiero hacer algunas aclaraciones. ¿Sigue haciendo milagros Dios? Sí. Sí, espérame. Yo soy cesacionista, pero no dije que Dios no hace milagros. Es imposible que haya casos hoy. No, yo creo que incluso puede haber. Entonces, no eres cesacionista. Mira, me gusta decirlo así. En el primer siglo, tú debías esperar a ciertas personas cuyo ministerio en la iglesia fue sanar, hacer milagro. Y tú llamas a aquel hermano o a aquella hermana. Y a este hermano, Agabo, podría profetizar que te van a amarrar en Jerusalén. Era profeta, anunciaba el futuro. ¿Okay? En este sentido, no debemos esperar esos dones extraordinarios como en el primer siglo, carismáticos, pentecostés. Pero por otro sentido, debes esperar que Dios use en algún momento a algún hermano para hacer esto. Podría todavía ser. ¿Impido hablar en lenguas? Porque Pablo dice, no impidáis hablar en lenguas. No. Si quieres hablar inglés, háblame. ¿De acuerdo? Pero te pregunto, si te son suficientes los dones comunes, porque Pablo dice, mira, si tú tienes que tener, por ejemplo, lenguas, milagros, cualquier otro don más llamativo, público, que el amar
y el anunciar la verdad revelada, profetizar, tú tienes falta de amor. ¿Okay? Un último comentario. En 1 Corintios 13, Pablo dice, si yo hablase, nosotros diríamos tal vez, si yo hablara. Hermanos, cuando así expresamos el imperfecto del subjuntivo, ¿qué tal ese dato gramatical por un extranjero? Pero pues, así se llama, ¿verdad? El imperfectivo del subjuntivo. Hermanos, si yo pudiera, cuando dices sí y el imperfecto del subjuntivo, estás diciendo no es el caso, pero dado tal caso, estas serían las implicaciones. Por ejemplo, hermano, si tuviera dinero te ayudaría, condicional, ayudaría. ¿Okay? Si tuviera tiempo, yo iría. Eh, hermano Antonio, si yo fuera, si yo pudiera ir a España en este año, te visitaría. Bueno, puedo. Okay. Pablo así habla. Pablo no dice, si yo hablo en idiomas angelicales. Pablo no dice, eh, cuando yo hablo en lenguas humanas y angelicales, pero sin amor, no dice, si yo hablara lenguas humanas y angelicales, sin amor, pero la construcción gramatical implica que es un hecho contrario a la realidad. Y da 3 ejemplos. Y en ninguno de esos 3 ejemplos Pablo dice que lo hace. De hecho, está mostrando que no lo hace. Son ejemplos exagerados. El segundo ejemplo es, si yo tuviese profecía y entendiese todos los ministerios y tuviera yo toda ciencia y tuviera toda fe. Pablo, estás afirmando que tú tienes profecía, entendimiento total, ciencia total y fe total. No, estoy diciendo que no. Pero si esto tuviera sin el amor, no sería yo nada. Tercer ejemplo. Si yo repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si yo entregara mi cuerpo para ser quemado, Pablo no está entregando su cuerpo y no está dando todos sus bienes a todos. O sea, los 3 ejemplos, versículos 1, 2 y 3, son hechos que Pablo no hace. No son hechos que Pablo hace. Es hipérbole. Por eso la palabra sí y el imperfecto del subjuntivo. Entonces, Pablo no habla lengua angelical. Pablo no tiene toda fe, no tiene toda ciencia. Pablo no reparte todos sus bienes. El punto es, aún en tal circunstancia ficticia, imaginaria, hipérbole, sin amor, ni eso sería nada. Entonces, yo creo que algo importante que entender. Espero que esto les sea una ayuda. Cualquier cosa, hermanos, la verdad, si tienen preguntas, dudas, si quieren hablar más de esto a nivel personal con confianza, hablamos. Pero que el Señor los use mucho.